Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera externar mi agradecimiento al doctor Carlos Bolaño, coordinador de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y reconocer también la labor de la Comisión Redactora del Código Procesal Agrario bajo la dirección de la ex magistrada Carmen María Escoto Fernández. En vista de que solo tenemos 15 minutos, y bueno, se me pidió platicar de un tema que es, yo diría, muy denso, como lo de la competencia agraria material. Voy a tratar de hacer uso de algunas presentaciones muy básicas. La ponencia está escrita, si alguien tiene interés en tenerla completa, con mucho gusto se la facilitamos. Lo primero que hay que decir es que el proceso agrario no puede ser considerado como un fin en sí mismo. Todo lo contrario, es el instrumento idóneo para resolver controversias agrarias derivadas de la agricultura. En consecuencia, el éxito de la aplicación del Código Procesal Agrario radicará en la interpretación, en su más amplio sentido, de las normas que contienen la competencia material. Lo anterior significa que cualquier persona que se diga ser agrarista tiene que tener un profundo conocimiento de las normas del derecho agrario internacional, del derecho agrario de los derechos humanos, del derecho agrario comunitario, del derecho agrario en los procesos de integración regional y, por supuesto, del derecho agrario interno, es decir, del derecho agrario nacional, constituido por ese cúmulo de normas sustantivas, lo que llamamos Código Agrario, que es una recopilación de una gran cantidad de leyes sustantivas, y más allá de reglamentos especiales, de reglamentos que a veces son muy técnicos, que necesitan ser estudiados y aplicados a los casos concretos. Incluso la legislación tradicional, llámese comercial, civil, hasta la más moderna legislación, como podría ser la ley del Instituto de Desarrollo Rural. Entonces sería inocuo pensar que con ese bagaje se pueda llegar a conocer y procurar resolver conflictos de la agricultura, sino también, además, se le suma todo el quehacer institucional del sector público agropecuario, que es también muy vasto, y parte del sector público ambiental. Debe recordarse que el derecho agrario es una mixtura entre lo público y lo privado, y por lo tanto necesita tener un equilibrio y una confluencia recíproca entre esas dos disciplinas. De ese variopinto está teñida la nueva competencia agraria material en el Código Procesal Agrario. Y sobre todo hay que recordar que un agrarista tiene que tener una especial sensibilidad con el campo, con las plantas, con los animales, con esas personas especiales que mencionaba la exmagistrada Escoto. Es a ellas a las que nos debemos constantemente. El artículo 1 del Código Procesal Agrario es una norma muy amplia que establece varios supuestos sustantivos de aplicación de la casuística en el tema agrario. Esa casuística tiene que iniciar refiriéndose a las situaciones y relaciones jurídicas de la agricultura que se originan en actividades agrarias o esencialmente agrarias, como es
la cría de animales y el cultivo de vegetales. Pero hay que preguntarse, bueno, ¿por qué el legislador quiso hablar de situaciones y de relaciones jurídicas? Y no solo decir, bueno, tiene que conocer todo lo vinculado con actividades agrarias, productivas y otras. Pensemos, por ejemplo, que una actividad agraria se descompone en ciclos, en diferentes etapas de desarrollo. Etapa de preparación, etapa de siembra, etapa de desarrollo, etcétera, etcétera, hasta la etapa de cosecha. Igual, así como una actividad de crianza de animales, ¿verdad? Inseminación, nacimiento de las crías, desarrollo, engorde, hasta llegarlo al punto de que tenemos un producto que podría ser útil para llevarlo o a la subasta o al mercado si es transformado. Bueno, resulta ser que en cada una de esas etapas pueden darse situaciones o relaciones jurídicas. Situaciones jurídicamente relevantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una situación de preparación de un terreno para sembrar X cultivo, la preparación no fue la más idónea, o la siembra, la inseminación no fue la más idónea, ¿verdad? Esa situación puede generar un problema a futuro. Si hay una situación técnica, por ejemplo, de inapropiadas técnicas agrarias para la irrigación de ese cultivo, puede provocar también una situación jurídica, que es la disminución o la merma del cultivo o la pérdida del cultivo, ¿verdad? Y habría que ver si esa situación puede generar algún tipo de responsabilidad respecto de las partes que han formado o conformado una relación X, por ejemplo, un compromiso contractual de preparación de terrenos o de irrigación, etcétera. Relaciones jurídicas más comunes, contractuales, o sea, un incumplimiento de un contrato, etcétera. Pero si ustedes observan la norma, no solo habla de cultivos o actividades de producción animal o vegetal, habla de otros organismos en general, ¿verdad? El artículo 2 viene a especificar una serie de organismos vivos, organismos que inciden en la agricultura, en el mejoramiento genético, en el tratamiento de cierto tipo de cultivos, en el mejoramiento de semillas que sean resistentes a algunos riesgos biológicos o climatológicos, organismos genéticamente modificados, organismos vivos modificados, ¿verdad? Además, las actividades clásicas que están vinculadas a estas esencialmente agrarias, las llamadas actividades conexas de industrialización, comercialización de productos agrícolas. Pero vean qué interesante, se habla de otro elemento que es la valorización de productos agrarios. ¿Qué es eso de la valorización? La valorización responde a teorías modernas de los mercados agroalimentarios que buscan desarrollar y tutelar los mercados locales. ¿Cómo? Identificando que en ciertas zonas geográficas, en ciertos distritos rurales, se pueden realizar actividades agrarias y obtener productos de determinadas características, productos especiales, productos tradicionales que no habían sido valorados anteriormente, pero que sus características especiales obedecen a esa zona geográfica con características geológicas, ambientales y hasta culturales definidas. Cuando nos referimos a características culturales, nos referimos a lo que transmite una generación de agricultores a otra generación para obtener productos como por ejemplo el queso Turrialba. Entonces,
hablamos de esa valorización del territorio rural, de esa valorización del trabajo agrícola, del trabajo de los campesinos, de esa valorización de los productos agrícolas para que cuando lleguen al consumidor puedan apreciar ese valor agregado de todo el proceso. Trazabilidad. Ese es un tema importantísimo, que tiene que ver con todas las normas fitosanitarias y zoosanitarias, el seguimiento de la cadena, lo que los europeos llaman de la granja a la mesa, es decir, seguir la cadena, trazar el proceso productivo para que en casos de riesgos muy elevados, ¿verdad?, que pueden ser graves daños a la salud de las plantas, a la salud de los animales y a la salud de las personas, puede identificarse en cuál fase de la cadena productiva fue que se produjo ese desfase, ese riesgo, y por lo tanto hay que atenderlo con medidas urgentes de medidas cautelares o medidas de mitigación o hasta medidas precautorias de eliminación de las plantas o de los animales que pueden ser riesgo de contagio para ellos mismos o para nosotros. Y bueno, todas las actividades auxiliares y los actos y contratos que se dan alrededor de las empresas agrarias. Vean este elemento también, el desarrollo rural. Esto no es fruto de la casualidad, no es de ahora. La Carta Rural Europea de 1996, digamos, es uno de los instrumentos más significativos, disposiciones de la FAO, disposiciones del Sistema de Integración Centroamericana, como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, hasta aterrizar en la Ley de Transformación del IDA en Instituto de Desarrollo Rural, y entonces todas las políticas contenidas en la Ley INDER asociadas a funciones del sector público agropecuario van a pasar a formar parte de la competencia de la jurisdicción agraria. Bueno, ahí hay una descripción de algunos temas muy puntuales de derechos reales. Por ejemplo, se habla de bienes que puedan o que estén destinados a actividades agrarias o que sean aptos para el desarrollo de actividades agrarias. Este tema de la aptitud había sido incorporado por criterio jurisprudencial, ya está expresamente recogido. Los servicios agrarios es un tema novedoso, ¿verdad?, que está asociado en parte al tema del desarrollo rural territorial integral. Es decir, ¿qué hacemos con entregar parcelas, por ejemplo, si no hay servicios básicos? Agua, luz, caminos, puentes, ¿verdad? Y si no hay servicios en materia de insumos agrícolas, por ejemplo, asistencia técnica para los pequeños y medianos agricultores especialmente que la requieren. Entonces, hay una serie de servicios concatenados también a las actividades agrarias que se tutelan expresamente. Entonces, la tutela y aprovechamiento de estos bienes de naturaleza agraria o que sean aptos para la agricultura pueden llevar a generar una serie de conflictos, tanto derechos reales como derechos personales, e incluso, vean ustedes, que se incorpora el tema sucesorio, hereditario, porque en Costa Rica, al igual que todos los países de América Latina y al igual que los países europeos, ya el problema hereditario de los bienes dedicados a la agricultura comienza a ser grueso, comienza a ser un gran problema, porque una finquita, por ejemplo, que tenga 3 o 5 hectáreas, en donde hay 8 o 10 hermanos, si esa finca se las dividen entre esos 8 y 10 hermanos, ¿qué pasa? O sea, la unidad se hace improductiva. Y entonces aquí a veces hablamos de la propiedad privada, que es inviolable, que es intocable, etcétera. Ya ese problema lo resolvieron en Europa hace años para mantener las unidades mínimas de cultivo, pero por lo menos que en la sucesión agraria exista alguna posibilidad de que se mantenga los bienes como una hacienda agraria, que se mantenga la actividad productiva, ya sea a través de
de una asociación entre los herederos, etcétera, etcétera. Es decir, buscar formas alternas para conllevar este tipo de procesos. Bueno, los procesos tradicionales, ¿verdad? No contenciosos y otros. Aquí hay aspectos muy importantes. Bueno, ya mencionamos los servicios agrarios, el cobro de deudas. Siempre hemos tenido competencia para el cobro de las obligaciones agrarias, aunque sean garantías reales, personales, hipotecas, prendas, etcétera. Hay nuevas garantías como las garantías mobiliarias. Se incorporan los llamados seguros de cosecha, que son muy importantes, que últimamente se le está dando más publicidad por parte de los bancos. Y aquí está el tema de la prospección de la biodiversidad. Esto es una foto del INVIO, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con los organismos, con la prospección, con la búsqueda de semillas resistentes a cierto tipo de plagas o de ambientes, ¿verdad? Y otras cosas más. Entonces se amplía significativamente la competencia en estos temas relacionados con la biodiversidad. Hemos hablado desde hace muchos años de los famosos contratos agroambientales, de la función ambiental que deben cumplir los institutos del derecho agrario. Bueno, aquí está un ejemplo. Los contratos de pago por servicios ambientales son típicos contratos que sirven para mantener un equilibrio entre la actividad productiva y la conservación del medio ambiente. Y aquí se incorpora, es muy importante, la restauración, restitución y indemnización de los daños ambientales. Ojo, en dos sentidos, los provocados por la agricultura, ¿verdad? Y los provocados a la agricultura. Es decir, ahí hay agricultura contaminante y agricultura contaminada. Y lo importante es que si esto trasciende a la esfera ambiental, podría eventualmente aplicarse el proceso especial ambiental previsto en el código. Y bueno, ya para ir terminando, vean ustedes que apenas llegas al inciso 5 del artículo 2, hay mucho que decir, pero por ejemplo, este tema, quiero pasar estas dos firminas rápidas. Este tema de las variedades vegetales tiene que ver, por un lado, con la propiedad intelectual y por otro lado con la competencia desleal. Ya hay resoluciones sobre competencia de la Sala Primera de Casación y hay sentencias de fondo del Tribunal Agrario del año pasado, muy recientes, que han resuelto ya sobre temas de variedades vegetales y de competencia desleal, ¿verdad? Entonces, para que se informen y si las requieren con mucho gusto, pero es un tema muy novedoso. Es decir, encontramos aquí una serie de productos, quizás muchos de esos modificados genéticamente, que impactan en el mercado y que tienen que ver con el quehacer de la jurisdicción agraria. Y este es un caso, ya para terminar, puse esa foto porque me pareció muy ilustrativa. Son casos que se refieren al tema de la trazabilidad y el riesgo que existe en la agricultura y sobre todo en las empresas zootécnicas. Cualquier tipo de empresa zootecnia, ¿verdad? Ya sea avícola, cunícola, etcétera, etcétera, ganadera, está sometido a criterios de valoración médica veterinaria, ¿verdad? Y la ley del SENASA justamente, que la Sala Constitucional, por cierto, en una sentencia había exigido al MAC crear el Tribunal Administrativo del SENASA. Bueno, en este caso hubo un caso de un contagio por brucelosis en una empresa lechera. La brucelosis es una enfermedad muy dañina para los animales porque provocan este tipo de efectos. Provocan abortos y provocan la pérdida de placenta en las vacas. Y esas enfermedades se transmiten a nosotros, a los seres humanos. Entonces, por eso ustedes van a ver, digamos, publicidad del SENASA y rótulos diciendo, bueno, que este país está libre de brucelosis. A veces se dan brotes porque no hay un seguimiento adecuado, no hay una trazabilidad
adecuada de esa producción o de las crianzas. Cuando en las ganaderías nacen las crías, hay que inmediatamente vacunarlas contra la brucelosis, ¿verdad? Y entonces ese fue un juicio muy interesante de un empresario agrario contra una cooperativa que dejó de recibirle leche porque por las medidas precautorias, ¿verdad? La medida inmediata es aislar el elemento en cuarentena y si no se controla hay que sacrificar uno o todos los animales. Bueno, eso nada más quería ilustrar algunos casos, espero que sean de utilidad. Muchas gracias.